y coge a Isaacito y lo cargas con la leña 3 días. Y te lo llevas 3 días de camino allá al monte. ¿Cómo se llama el monte? No era Loré, pero era parecido. Y se lo lleva al monte, y cuando lo tengas en el monte, lo vas a atar como un corderito. Así como Caín le ofrecía lo mejor, Abel le ofrecía lo mejor a Dios, él le iba a ofrecer lo mejor que tenía. ¿Y qué era lo mejor? El hijo que llevaba 90 años esperando, porque él tenía 90, la cagó en 80. Entonces, ya tenía 102 años, porque cuando lo consiguió tenía 90. Entonces, lo mejor que tenía él, el mejor cordero, la primicia, el hijo de su esposa, de la libre, era lo mejor que tenía. Ofrécelo. Y él se lo lleva 3 días de camino. ¿Sabe para qué lo hice 3 días de camino? Para que se mamara. ¿Usted se imagina que Dios le pida a usted que sacrifique a uno de sus hijos? Y que se lo lleve 3 días de camino. Yo me imagino que 3 días de camino llega uno a Medellín, ¿o no? Bueno, póngale a la pintada, pues. 3 días uno con el cagón y el papá, el muchachito con la leña aquí. Papito, te amo. Papito, I love you hermosamente, my papi. Papito, tú eres beautiful. Tú eres lo mejor, papi. I love you, te quiero, papi. Y haciéndole dibujitos los que le regalan los muchachitos. Papito, ¿por qué no traemos a mamá Sarita que pesar? Mira, para que conozca esto por aquí. ¿Qué pasó tan rico? Papi, ¿esta leña para qué es? ¿Te imaginas qué sentía Abraham? Métase dentro de los zapaticos de Abraham 3 días. Y Sara en la casa, llorando. La palabra de Dios no dice que Sara supiera, pero yo lo deduzco. ¿Por qué? Porque el amor es transparente. El amor no miente, el amor no tiene doblez. Una verdadera pareja no tiene mentiras, no miente, un santo no miente. Yo no me imagino a ese santo Abraham metiéndole una mentira a Sara. Yo me lo imagino contándole, venga Sarita, me encontré con el que echa y paga, con el patrón, y me dijo que tenía que llevar al niño a sacrificárselo Sarita. Yo me imagino a Sarita llorando a moco tendido. Y no poder ir a acompañarlo. 3 días de camino. Y cuando lo amarró, llegó al monte y lo amarró, sacó el puñal y se lo iba a clavar, y le tuvo que coger la mano el ángel y decirle: detente, Abraham, no mates a tu hijo. Le cogió la mano porque sabía que iba sin cañas. Lo iba a tostar. Iba a hacer un filete de muchacho al Señor. Y como el Señor devuelve el 100 por 1, ella lo que le tocó hacer. Abraham, yo pondré el cordero. Y voltean a mirar, y había un corderito perfecto, enredado en la zarza, en las tunas, balando. Y le dijo: saca lo que yo proveeré el cordero. Ese corderito, para que ustedes entiendan, era ya la certeza de que Jesús sería el Cordero de Dios, que se inmolaría por nosotros. Lo saca y lo sacrifica. La pasión y muerte de Isaac duró 3 días. La pasión y muerte de Isaac para Abraham duró 3 días, para Sara 6. 3 días de camino. Como en ese día de tiempo no funcionaba el internet, ni celulares, ni nada de esas cosas. 3 días de venida y 3 de ida a contarle la historia. Fueron 6 días de sufrimiento de doña Sara.
Y cuando Abraham le muestra finura a Dios, le muestra constancia a Dios, perseverancia a Dios, que verdaderamente lo amaba por sobre todas las cosas, es nuestro padre Abraham, nuestro padre en la fe, quien le arranca la promesa del Mesías y le dice: tu descendencia serán como las estrellas del cielo y tus riquezas como las arenas del mar. Y de ti nacerá el Redentor del mundo. ¿Qué le dijo? Le dijo que él iba a poner el cordero. Por eso, si Abraham, que no es Dios, libremente por amor a Dios fue capaz de sacrificar a su primogénito, a su único hijo, y de cargarlo con la madera con que se iba a sacrificar por amor a Dios, ahora Dios, que es más que Abraham, que no se deja ganar del hombre, mandaría a su hijo Jesús y lo cargaría 3 días de tormento, de sufrimiento. Pero cuando llegara al Calvario y al Gólgota, ya nadie detendría la mano de Dios. El hombre no es tan misericordioso como Dios. Nadie se apiadaría de Dios. Dios se apiadó de Abraham, pero el hombre no se apiadaría de Dios. Nadie le detendría la mano a Dios. Por eso Jesús es cargado con la cruz. Por eso la pasión y muerte es de 3 días. Y por eso tiene que morir en la cruz. Aquí entienden ustedes por qué en la película de Mel Gibson, si muchos de ustedes la han visto y en su ignorancia teológica han juzgado que esa película es exagerada, es porque no conocen de teología. Es la única película en la historia de la humanidad que tiene algo así como un sello imprimatur, donde el Papa Juan Pablo II reconoce que esa versión es una versión lo más parecida a lo que fue la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esa pasión se la reveló el Señor a una santa, a la que llamó la secretaria de Dios, que era, acuérdenme, María Valtorta. No, se la narra María Valtorta, pero Mel Gibson la toma es de Ana Catalina Emmerich. Santa Catalina de Emmerich. Y a Santa Catalina de Emmerich le narra, si ustedes leen La Pasión y Muerte de Santa Catalina y se leen la novela, y se ven la película, ven que simple y llanamente Mel Gibson lleva esa versión a cine. Y si ustedes estudian historia, que para eso se hizo el internet, verá que no la miente. Resulta que el demonio tenía que hacer que Jesús no llegara al Calvario. El demonio le prometió al hombre que ellos, si se comían la manzana, serían como dioses. Si el demonio lograba hacer que Jesús no llegara al Calvario, es porque el amor del hombre por Dios es más fuerte que el amor de Dios por el hombre. El demonio tenía que utilizar todas sus argucias, todo su poder, todo lo que él sabía para que Jesús no llegara a la cruz. Porque si Jesús llegaba a la cruz, era porque el poder de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios por el hombre era superior al amor del hombre por Dios. ¿Vamos claro? Lógico, ¿no? Entonces el demonio tenía que inspirar, instigar para que a Jesús lo mataran lo más ligero posible. A latigazos. Cuando Pilatos en su cobardía, ¿y por qué cobardía? Pilatos vivía del qué dirán la gente, del deseo de ser admirado, apreciado, comprendido y aplaudido. Y resulta que, como lo vamos a seguir estudiando la semana entrante, la cruz
en el transcurso de la historia humana, es la muerte más bárbara que existe. La inventaron los bárbaros, porque es la más tortuosa de las tortuosas y la más demorada de las demoradas. No hay tortura peor que la de un crucificado. Entonces, fíjese que Abraham se torturó, pero la tortura con que Dios, por amor a nosotros, para mostrarnos la finura a nosotros, fue la peor de las torturas. O sea, no se escatimó en gastos para que usted jamás fuera a dudar del amor de Dios por usted. Entonces, pero esa tortura, los romanos, que eran el estrato 8 plus de la humanidad en ese entonces, ellos tenían sometido el mundo. No ha existido un imperio más grande que el romano. Ellos prohibían la muerte en la cruz de un romano. La muerte en la cruz era para las peores supias, para los peores zampones, para las ratas, para las chuchas. Cuando el Sanedrín le pidió que crucificara a Jesús, el demonio le metió en la cabeza y le dijo: mire, socio, ese Jesús de Nazaret ya tiene muchos discípulos. Ahí pudo ver ese tal Pedro, le mochó una oreja a Maicos, esos andan armados. Y otra cosa que ustedes no saben era que en ese tiempo había una guerrilla. Cuando ustedes lean en la Biblia que era celote, que Pedro era celote, era que Pedro era guerrillero. Había una guerrilla independentista. Había un movimiento de judíos que se querían independizar de Roma. Entonces, a Poncio Pilato el demonio lo inspiró y le dijo: no lo crucifique, no lo trate como una rata que se le arma una revolución. Trátelo como un romano. Tiene dignidad de romano. Entonces él sale con todo su pincha y su todo cosa y se lava las manos. Y dice a su pueblo que él... ¿Cuál es la frase? No veo pecado, ¿Yo qué? no veo falta en este hombre. No veo falta en este hombre, no me hago cargo de la muerte de este hombre. Azótenlo. Lo condenó a 5,000 azotes y métase por internet, y los 5,000 azotes era una condena a muerte, en donde métase y verá que los azotes tenían garfios como anzuelos y tenían bolitas como de balines. Los 5,000 azotes era una condena en sí mismo a muerte, donde el condenado moría desangrado. Entonces Pilato lo que hizo es: si lo hago azotar, esa pinta se muere en el azote, entonces no llega a la cruz. Si no llega a la cruz, no llega como una rata. Entonces, de cierta forma, yo a todos estos celotes, estos independentistas y a todos estos seguidores de Jesús, ahí los calmo, porque por lo menos murió como un romano, dignamente. Y ahí fue el lavado de manos. Lo que no sabía esta pinta era que estaba siendo idiota útil para hacer sufrir más a Jesús, porque Jesús no podía morir ahí. Jesús no podía morir ni azotado, ni con metralletas, ni con bombas, ni con granadas. Jesús tenía que morir en la cruz. Si Jesús no muere en la cruz, el demonio vence, porque le demuestra a Dios que fue más valiente los hijos de Abraham
y Abraham en sí mismo que el Hijo de Dios. Además, para que Jesús fuera reconocido, la teología es una ciencia. Aprendas en esto. La teología es una ciencia y no es menos ciencia que la matemática, que la física, que la trigonometría, que es lo que los ignorantes no saben. La teología es una ciencia. Y la teología estudia las cosas de Dios. Y para la primera venida de Jesús, Jesús tenía que cumplir en sí mismo con alrededor de 450 profecías dadas en los últimos 4000 años. Y hablo de 4000 años porque aprendas en este datico. Cuando a usted le llegue un intelectual de esos que se creen caídos del sobaco de Venus y les diga, mira, es que yo no creo en Dios porque la iglesia no habla sino de 6000 años de vida, y se ha demostrado que el hombre de Java, de Neandertal, tiene miles de años. Entonces usted le dice, don ignorancia o don inteligente, como le quiera decir, su ignorancia es grasa. La iglesia católica, los cristianos, todas las religiones hebreas que vienen de Abraham, por eso ustedes saben de todas las religiones de este lado son hebreas, porque vienen de Abraham. Y de Abraham nacen los judíos, nacen los cristianos, los protestantes y los musulmanes. Todas estas religiones tienen a Yahvé, a Jehová o a Alá como Dios, porque son religiones hebreas. ¿Comprendido? Porque vienen de Abraham. Y por eso llamamos a Abraham nuestro padre Abraham, porque es nuestro padre en la fe, porque es el que contradice a Adán y Eva, porque fueron la porque fueron la segunda Adán y la segunda Eva que hicieron lo contrario de la primera, que atrajeron la bendición de Dios, que atrajeron la venida del Salvador. Entonces, ¿yo en qué iba ahora? Espíritu Santo, no se va a ir de vacaciones, no me he tirado, Espíritu Santo. Le dice a una inteligencia que nosotros los cristianos, las religiones hebreas, no tomamos la humanidad sino después del diluvio universal. Desde el diluvio universal, porque lo que hizo Dios fue destruyó todo lo que había y empezó una nueva creación con Adán, con Noé. De Noé a Abraham hay 2000 años y de Noé a Jesús hay 2000 años y van 4000. Y la palabra dice, Jesús dice, no pasará esta generación sin que yo vuelva. Es otra generación de 2000 años, por eso estamos esperando la segunda venida. Son 3 etapas de 2000. ¿Sabían eso? Entonces, de Abraham a Jesús fueron 2000 años. Y empieza Jesús a contarnos, Papá Dios, a contarnos después de Abraham cómo va a ser la segunda venida de Jesús. Y voy a ver si encuentro, como muy malo, ¿por qué no me buscas aquí, Huguito? En Isaías está marcadita la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, ustedes se aterran la mano de claves que da la palabra de Dios, que eso es lo que estudian los teólogos, para que nadie se engañe, para que el demonio, que es el rey de la mentira, jamás le permitiera dudar a los hombres de que Jesús era Dios. Y empieza con 2000 años a decirnos todo, que iban a ser de una virgen, que esa virgen sería de la descendencia de David, que nacería en Belén. Belén significa casa del pan, o sea, ese que iba a ser pan de vida eterna nacería en Belén. Oiga, dice, y no le quebrantaréis un hueso. ¿Qué quiere decir eso? Óigame, con 2000 años, con 750 años de anticipación, que es Isaías, dice que lo iban a crucificar, pero que no le iban a quebrar un hueso. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que los romanos
No, Jesús no era tan feo, yo estoy aquí imitando esa a Dios. Como en la crucifixión mueren es por asfixia. Entonces lo que hacen para poder respirar es empinarse en los mismos clavos, se empinaban para poder respirar. Y eso hacía que la tortura se dilataba y podían 4 o 5 días vivir así. Entonces, cuando estaban de afán, les quebraban los pies para que no pudieran empinar y murieran ligero. Isaías dice, con 750 años, y no le quebraréis su hueso. O sea, que si a Jesús, cuando fueron a verlo Casio el romano, lo hubiera encontrado respirando, le hubiera quebrado los huesos. Y si le hubiera quebrado los huesos, la teología no hubiese permitido jamás que lo reconocieran como el Mesías, porque ya había una profecía que no se cumpliera. ¿Entendieron? En Jesús se cumplen más de 450 profecías. Todas. No hay una que no tenga cumplimiento en él. Eso le da la gracia a los estudiosos de no tener jamás dudas de que Jesús era Dios y era el Redentor. Y les tengo otra cosa, para la segunda venida son más de 750 profecías y se lo garantizo que ya hay más de 700 cumplidas. Por favor, secretario. ¿Ya lo encontró? No, no, no. Ah, no, no.